cuarta sesión ordinaria de marzo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo y público en general que se encuentra presente, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor, pase lista. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético la asistencia de la comisionada Eva Manuela Estudillo Osuna, la asistencia del comisionado presidente Francisco José Vagón y la asistencia del comisionado secretario Sandoval López Octavio. Por lo tanto, el informe presidente que existe quórum legal para la celebración de la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud del anterior, se declara instalada la cuarta sesión ordinaria de marzo de 2017 del Pleno del Instituto. Secretario, sea tan amable de dar lectura a la orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El orden del día consiste con el número 1, el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Número 2, declaración de instalación de la sesión. Número 3, lectura y aprobación del orden del día. Número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la tercera sesión ordinaria de marzo del Pleno del IPC, celebrada el día 16 de marzo de 2017. Con número 5, asuntos específicos. Inciso A, presentación, en su caso discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los puntos de revisión identificados con los números de expedientes siguientes. El número 1, el REP, diagonal 75, diagonal 2016, interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Número 2, el REP, diagonal 92, diagonal 2016, interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. El número 3, el REP, diagonal 97, diagonal 2016, interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. Continuando con los asuntos específicos a tratar, con el inciso B, es la presentación en su caso de discusión y o aprobación del dictamen de tabla de aplicabilidad de un total de 28 sujetos obligados, respecto a las obligaciones de transparencia comunes establecidas en el artículo 81 y 82 de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Baja California, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Inciso C, presentación en su caso de discusión y o aprobación de la propuesta de reforma al artículo 52 del reglamento para la sustanciación de los recursos de revisión interpuesto ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, por el cual se confiere a los comisionados ponentes la facultad de resolver la ampliación del plazo para cumplir con las resoluciones del Instituto. Inciso D, presentación en su caso de discusión y aprobación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016. Número 1, financiero. Número 2, presupuestal. Número 3, indicadores de gestión. Continuando con la lectura del orden del día, seguiría con el numeral 6, asuntos generales. Número 7, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Número 8, fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9, clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieren examen previo de documentos, o sea de obvio urgente resolución. Comisionado, Lo incorporamos a sus generales. yo sí tengo un tema que para solicitar la aprobación al Pleno de una asistencia a un evento en La Paz, Baja California, consistente en una reunión el día 30 de la región norte y el día 31 en una sesión sobre la armonización de los datos personales en función de sujetos obligados, que va a ser celebrada en la ciudad de La Paz. No habiendo más asuntos generales que incorporar, por favor, someto a votación el orden del día. Con gusto, comisionado presidente, somete a votación económica el orden del día modificado con la inclusión del asunto general incorporado en la presente edición. Por tanto, comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día el orden del día modificado, por lo que les pido a aquellos que se encuentran a favor emitan su voto en este momento. ¿A favor? A favor.
Existieron 3 votos a favor, aprobaron el orden del día modificado, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la tercera sesión ordinaria de marzo del ITAI-PC, celebrada el 16 de marzo de este año. Se propone la dispensa de la lectura del acta en virtud de que la misma fue remitida anteriormente a los integrantes de este pleno. Se preguntan los comisionados si tienen algún comentario que agregar. No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario, someto a votación este punto del orden del día. Comisionados, se somete a su consideración la petición económica, el acta referida, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emiten su voto en este momento. Por favor. Y si el periodo votos a favor, aprobaron el acta, presidente. Gracias. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día consiste en la presentación, en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expediente siguientes. El primero sería el REP, diagonal 75, diagonal 2016, interpuesta en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que corresponde a la ponencia del comisionado propietario Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Para la discusión del recurso de revisión de los registros de la voz al comisionado Sandoval para que punto se publique con máximo 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. Voy a dar lectura al proyecto de resolución del presupuesto señalado, identificado como REP diagonal 075 diagonal 2016, en el que se está obligado la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. La solicitud de acceso a la información se realizó en los siguientes términos. Se solicitó el video del área de pasillos del interior de la misma unidad contra las personas y su libertad de fecha 2 de agosto del 2016 en el horario comprendido entre las 11:20 a las 11:35. Señaló, por lo que de nueva cuenta, que segunda vez, solicito se me entregue la información de video anteriormente señalado. En la respuesta a esta solicitud, el sujeto obligado brindó un video de grabación vía DVD. La parte recurrente interpuso su recurso con motivo de la entrega de información incompleta y que no corresponde con lo solicitado. En la contestación de este recurso, el sujeto obligado sostuvo que el video de grabación puesto a disposición del recurrente contiene el intervalo de tiempo relevante para la solicitud. Asimismo, aclaró que el cronómetro del servidor de video se encuentra desfasado con la hora real, razón por la cual no existe coincidencia entre el horario peticionado por el recurrente y el que aparece al reproducir el video. No obstante, los videos entregados corresponden a los directamente extraídos del servidor de video sin ningún proceso posterior, salvo el copiado en los discos compactos. No se realizó ningún trabajo de edición sobre la información videográfica. Entrando al estudio y precisado lo anterior, tenemos que el objeto de la solicitud estriba en una videograbación con especificaciones de modo, tiempo y lugar descritas por el ahora recurrente. Asimismo, de la respuesta brindada se advierte que el sujeto obligado, a fin de colmar el derecho de acceso a la información, afirma haber hecho entrega de un video que correspondía al objeto de la solicitud. No obstante, el recurrente, al esgrimir su agravio, manifiesta que la información proporcionada resultó distinta en cuanto a la duración y a los parámetros solicitados. Ahora bien, este órgano garante, a fin de contar con todos los elementos necesarios para el estudio de la litis, consideró pertinente el desahogo de una inspección a fin de reproducir el original del video que en copia se entregó al recurrente. Dicha probanza tuvo lugar el día 10 de marzo del año en curso en las oficinas del sujeto obligado, de cuyo desahogo se pudo constatar, por una parte,
la existencia del video con las características de modo, tiempo y forma descritas por el recurrente al interponer el presente recurso, y por otra, se tuvo por acreditado que el desfase en el horario es resultado de la arquitectura tecnológica implementada en el Centro de Justicia Penal, que impone al sujeto obligado a compartir algunos videos de vigilancia con Defensoría Pública, siendo esta última la encargada de sincronizar la fecha y hora de los servidores, razón por la cual el sujeto obligado se vio impedido para ajustar el cronómetro de video materia de la presente solicitud a tiempo real. En virtud de lo anterior, y sin prueba contundente en contrario, el medio de convicción así desahogado crea un ánimo en este órgano resolutor para determinar que el horario contenido en el video correspondía al peticionado por el entonces solicitante. En cuanto al diverso motivo de inconformidad hecho valer por el recurrente, en el sentido de que la duración del video que le fue entregado se limita a 5 minutos, por lo que no corresponde al rango peticionado entre las 11:20 horas y las 11:35, es decir, 15 minutos, este órgano garante no deja de soslayar la explicación brindada por el sujeto obligado en cuanto a que el equipo de vigilancia cuenta con una capacidad finita de grabación, esto es, el tiempo máximo de almacenamiento es de 8 días atrás, de tal suerte que al paso del tiempo, la información contenida en los videos de grabación se va sustituyendo por información más reciente de grabación. En estas condiciones, el sujeto obligado es enfático al manifestar que, atendiendo a una previa solicitud de información por parte de la misma recurrente, se procedió a respaldar el video de vigilancia del día 2 de agosto del 2016. Sin embargo, de acuerdo a la capacidad finita del video y a la fecha en que le fue presentada la solicitud de información, solo le fue posible conservar un segmento de 5 minutos, puesto que los demás fue reemplazado por información nueva. De tal suerte que el video con la duración comprendida de las 11:20 a las 12:35 que requiere la recurrente en su solicitud de información es actualmente inexistente por las razones técnicas expuestas por el sujeto obligado. Precisado lo anterior, no basta con que el sujeto obligado esgrima su imposibilidad técnica que causa la inexistencia de la información solicitada. Es necesario que funde y motive su respuesta, notificando a la parte recurrente la resolución emitida por su comité de transparencia, a través de la cual declara la inexistencia de la información. Además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la misma, para de esta forma garantizar el acceso a la información pública a la parte recurrente. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 54, 131 y 132 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Sentido de la resolución propuesto a este pleno. En virtud de lo anteriormente expuesto, este órgano garante considera procedente modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que entrega a la parte recurrente la resolución emitida por su comité de transparencia, mediante la cual se confirma la inexistencia de la información en los términos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. Gracias, comisionado. Comisionados, si tienen comentarios, por favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo 5 minutos. Comisionado. Una pregunta nada más respecto a la Sí, adelante. respecto a la anterior solicitud de acceso. Tenemos, aquí hay una nota de que se había presentado una solicitud de acceso en fecha, no sé, de septiembre.
O sea, tenemos evidencia de si respondieron o no respondieron y en qué términos Sí, respondieron. en esa solicitud el recurso fue desechado por extemporáneo. O sea, no se atendió. Y la referencia en que se había peticionado fue que finalmente el recurso se desechó, entonces lo volvió a solicitar. Sí, pero vuelve a solicitar la información. La información. Pero el tema aquí era si la solicitud anterior había sido o no había sido respondida y en qué términos, ¿no? Sobre todo para tratar de confirmar el dicho respecto a la temporalidad de que se guardan los videos. Yo entiendo que el recurso era improcedente para efectos nuestros, pero porque si existió una solicitud y existió una respuesta, habría que ver también en qué términos se conoce. Y lo que se manifestó es que sí se hizo una grabación de eso del día 2 de agosto. En virtud de que había habido el antecedente de ese, se grabó, sin embargo, De la solicitud. la solicitud original. Sin embargo, cuando ya se accesó a esa información, se había borrado, se había grabado nuevamente. Ah, ok. Eso fue lo que pasó. Ah, muy bien. Gracias. Yo creo que se puede resolver con uno de los temas que yo me quedé con la duda ya cuando tengamos la ley de archivos que nos especifique claramente los términos que debe ser respaldada la información, incluyendo la videograbación, ¿verdad? Porque aunque era un área de vigilancia, cuando no era un área de pasillo de acceso político, no hay regla respecto a cuánto tiempo se debe guardar la información videograbada todavía. En tanto no tengamos la ley que nos diga que se tengan que respaldar, ahorita hay tecnología para que se respalde la información. Lo que pasa es que, de hecho, la ley de las leyes, ¿no? En este momento no habla de videos. No habla de los videos como como un formato de información. Un documento. Exacto. Entonces, aunque existiera, la ley de archivos no podría contener, en mi opinión, no podría normar respecto a la forma de resguardar un video si el video no es considerado un documento. Pues aquí es un tema importante, porque el video, a mí me queda claro que hay posibilidades de guardarlo, pero también es cierto que sí se va grabando por encima, o sea, si tienen un tiempo de horas de video y empieza a grabarse encima. Sí, sobre todo los de vigilancia son permanentes, ¿no? Es demasiada capacidad que requiere. Eventualmente, probablemente sí tendríamos nosotros que estar revisando si surgen más asuntos relacionados con videos y probablemente emitir algún tipo de criterio o algo respecto a esa información, si es que surgiera otra cosa. Pero en este caso sí se Yo creo que es un tema legislativo más que nuestro, sí. porque debe estar normado. Cuánto es el tiempo razonable que se nos han de guardar estos videos. Y si se consideran como un documento, darle la calidad, el carácter de documento. Si no hay mayores comentarios, por favor, secretario ejecutivo, documento de votación de propuesta de resolución. Con gusto, presidente, somete a votación nominal en términos de los artículos 69, fracción primera, 70 y 71 de nuestro reglamento interior. Tanto le solicito que en el orden establecido en el artículo 70 previamente citado, que se emita la votación de tipo nominal. Ya ves cuando habla a favor. Tener su día a favor. Gracias, como se vea. De cuenta que el resultado de la votación fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente, el punto del orden del día. La presentación en su caso de escucha y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión REF 92-2016, que fue interpuesto en contra del Poder Ejecutivo del Estado y de la ponencia que corresponde al comisionado propietario del presidente. Gracias, secretario. En efecto, el número de expediente del recurso de revisión se identifica con el REP diagonal 092 diagonal 2016, el sujeto vigor del Poder Legislativo del Estado. A través de la solicitud de acceso a la información pública se solicitó lo siguiente. Leo entre comillas. Requiero las últimas 3 evaluaciones que se realizaron con el propósito de hacer constar que los indicadores de gestión que por ley deben realizar fueron efectivos de todas las áreas operativas y o administrativas. Así también requiero los documentos en cualquier medio donde consten las medidas que se tomaron para solucionar en aquellos índices o calificaciones que no fueron efectivos o eficientes, y en caso de omisión en cuanto al proceso de evaluación de los indicadores de gestión,
solicito se me entregue el documento que se haya girado a la Contraloría para dar inicio al procedimiento de responsabilidad que corresponda, y a su vez el estado que guardan los expedientes que se abrieron si fuese el caso de que no se evaluaron los órganos de esa institución. Cierro comillas. La respuesta a la solicitud, el sujeto obligado al emitir su respuesta afirmó que el documento obrante de sus archivos que guarda relación con los indicadores de gestión es el Plan de Desarrollo Legislativo, el cual es el documento rector y guía en materia de planeación y gestión legislativa. Asimismo, negó que a la fecha de presentación de la solicitud exista procedimiento administrativo alguno seguido en contra de algún funcionario por los motivos expuestos. El recurrente interpuso su recurso y promovió el mismo sosteniendo como motivo de impugnación la entrega de la información incompleta. La contestación del sujeto obligado, al contestar el recurso de revisión, reiteró lo manifestado dentro de su respuesta a la solicitud. En el estudio de este asunto, para un mejor análisis del presente asunto, este órgano garante considera pertinente segregar la solicitud de información de la siguiente manera. A. Evaluaciones que se realizaron a los indicadores de gestión de todas las áreas operativas y administrativas. B. Documentos donde consten las medidas que se tomaron para solucionar aquellos índices o calificaciones que no fueron efectivas o deficientes. C. Documento girado a la Contraloría para dar inicio al procedimiento de responsabilidad que corresponda y el estado que guardan dichos expedientes. Atendiendo a los incisos A y B, una vez analizada la documentación proporcionada por el sujeto obligado, se tiene que esté tanto en su respuesta como en la contestación al recurso, afirma que el único documento que obra en sus archivos con relación a los indicadores de gestión es el Plan de Desarrollo Legislativo para el periodo 2014-2016, proporcionando el enlace electrónico para su consulta. Asimismo, sostiene que tal documento establece las directrices a que deberá sujetarse el Congreso del Estado para definir objetivos, estrategias y líneas de acción de conformidad con el artículo 16 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Ante tal aseveración, este órgano garante, una vez analizada la normatividad invocada por el sujeto obligado, en específico el artículo 16 bis y el 16 cuarter de la Ley Orgánica del sujeto obligado, se abocó al estudio del Plan de Desarrollo 2014-2016, de cuyo contenido se tiene que, en ejercicio de la potestad que le confiere la fracción octava del artículo 16 de la citada ley, el sujeto obligado estableció como indicadores diversos objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de legislación, fiscalización del gasto público, gestoría comunitaria y modernización institucional. En este punto es preciso hacer hincapié que la información peticionada en la solicitud de información estriba en las últimas, abro comillas, 3 evaluaciones que se realizaron con el propósito de hacer constar que los indicadores de gestión por ley deben realizar fueron efectivos, cierra comillas, y no en los indicadores de gestión per se. Por consiguiente, el argumento sostenido por el sujeto obligado respecto a que el documento que guarda relación con los indicadores de gestión es el Plan de Desarrollo 2014-2016 resulta inoperante, puesto que, como ya quedó precisado, el recurrente es categórico en requerir la evaluación a los indicadores establecidos por el sujeto obligado en el multicitado plan. No es obvio si para arribar a lo anterior conclusión, las posturas adoptadas por parte del sujeto obligado, en primer término, al declarar no contar con el documento en los términos que se solicita, de modo que no existe la obligación de generar las referidas evaluaciones, y por otro, al precisar que el Pleno de la actual 22ª legislatura tiene la obligatoriedad de aprobar el plan de desarrollo conforme al plazo establecido en el artículo 16, fracción cuarta de su ley orgánica, esto es,
hasta antes de concluir el segundo periodo de sesiones del inicio de la legislatura. Argumentos que no comparte este órgano garante, puesto que si bien es cierto, la actual legislatura se encuentra aún dentro del segundo periodo de sesiones de inicio, no menos cierto es que el plan de desarrollo invocado por el sujeto obligado fue presentado por la legislatura inmediata anterior, en el año 2014. Por consiguiente, y en estricto apego a la fracción sexta del citado numeral, el plan de desarrollo 2014-2016 debió ser aprobado por el Pleno del Congreso del Estado antes de haber concluido el segundo periodo de sesiones del inicio del entonces 21ª legislatura. A mayor abundamiento, la fracción 11 del artículo contempla que para garantizar la continuidad en materia de planeación legislativa, la legislatura entrante tomará en consideración los avances, evaluaciones, resultados y acciones por concluir que se contemplaron en el plan aprobado por la legislatura saliente. De lo anterior se colige con meridiana claridad la obligación del sujeto obligado de realizar tareas encaminadas, entre otras cosas, a realizar las evaluaciones contenidas en el plan de desarrollo. De igual manera, ese mismo precepto en su fracción novena constriñe al sujeto obligado a publicar de manera periódica los resultados de la aplicación del plan de desarrollo mediante los medios impresos y electrónicos disponibles, lo que lleva implícito un previo control, seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión que estimó necesarios que el sujeto obligado. Finalmente, atendiendo al contenido de los artículos 81, fracción sexta y 83, fracción segunda, inciso A, de la Ley General de Transparencia vigente en el Estado, el sujeto obligado de oficio debe de poner a disposición del público en su portal la información relativa al plan de desarrollo legislativo y los indicadores que permitan rendir cuenta de sus metas y resultados. Luego entonces, al reconocer el sujeto obligado que el documento en los términos que se solicita actualmente no obra en sus archivos, y toda vez que dicha aseveración se traduce en una declaración de inexistencia de la información por parte del sujeto obligado, se estima pertinente que el Poder Legislativo del Estado proceda en términos del artículo 631 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, a fin de que entregue a la parte recurrente la resolución emitida por su Comité de Transparencia, mediante la cual se confirma la inexistencia o no localización de la información. Finalmente, en lo tocante al inciso C, materia de la solicitud, el sujeto obligado hizo de conocimiento al recurrente que el titular de la Contraloría Interna informó que no existen procedimientos de responsabilidad por los supuestos requeridos. En este punto, este órgano garante no se encuentra facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a la solicitud de información. El sentido de la resolución es el siguiente. Este órgano garante considera procedente modificar la respuesta del sujeto obligado en los términos siguientes. 1. Proporcione a la parte recurrente la resolución emitida por su Comité de Transparencia en donde se confirme la inexistencia o no localización de las evaluaciones contempladas en el Plan de Desarrollo 2014-2016 presentada por la 21ª legislatura. 2. Ordene se generen las evaluaciones contempladas en el Plan de Desarrollo 2014-2016, toda vez que en ejercicio de sus facultades dicha información debe de existir o en su defecto exponga de manera fundada y motivada su imposibilidad para hacerlo. ¿Comisionados algún comentario? No, tampoco. ¿Comentario? No. No habiendo comentarios, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación este proyecto de resolución. Nuestro presidente somete a votación final la aprobación del proyecto de resolución que ha quedado debidamente expuesto. ¿Sabes cuándo va la foto? El estudio, por favor. Francisco Postubero. El resultado de la elección son 3 votos a favor, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto. Como el presidente, el punto del orden del día es la presentación en su caso de discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de la revisión RER 97/2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado, cuya ponencia corresponde a la comisionada del estudio. Gracias, secretario. Por la discusión del recurso de revisión que nos ocupa, se da el uso de la voz de la comisionada de estudio para que
comportamientos de información los incorrectos. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión 097 del 2016, interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. Sobre la siguiente solicitud de acceso a la información, se requirió lo siguiente: el registro de hora de entrada y salida en forma de dato abierto del personal que esté obligado a ello, los registros y comprobantes por concepto de pago de bono de puntualidad, donde conste que se les otorgó una prestación por llegar temprano. Y tercero, el contrato colectivo, condiciones generales de las anualidades 2013, 14, 15 y 16. El sujeto obligado a emitir su respuesta sostuvo que para proceder a la entrega de la información habría que generarse un pago por la elaboración de las versiones públicas de la información requerida. El solicitante, inconforme con la respuesta otorgada, interpuso recurso de revisión con motivo de la entrega de la información que no corresponde con lo solicitado, la puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado, así como los costos de la entrega de la información. El sujeto obligado, al presentar su respectiva contestación al recurso de revisión, se manifestó en el mismo sentido que fue emitida la respuesta a la solicitud de acceso a la información. Por razón del método, resulta conveniente dividir el análisis del presente asunto, atendiendo lo peticionado por el entonces solicitante de la siguiente manera. Primero, sobre el registro de entrada y salida y el registro del bono de puntualidad. Del contenido de dicha parte de la solicitud se advierte que dicha información fue requerida en datos abiertos. No obstante, el sujeto obligado señala costos de reproducción, toda vez que para proceder a la entrega de la misma se habrá de elaborar la versión pública de tal documentación, cuyo volumen asciende a 9.100 hojas, con un importe de costo por cada hoja de 2.19 pesos. Así pues, siguiendo el acceso se dará en la modalidad de entrega y en su caso de envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otras modalidades de entrega. No obstante, el artículo 113 del mismo cuerpo normativo señala que solo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, lo que en la particularidad del caso no aconteció, toda vez que la hora recurrente requirió la información en datos abiertos, esto es, en un formato electrónico. En relación con lo anterior, el artículo 2 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado señala que los sujetos obligados procurarán el establecimiento de mecanismos que permitan la reducción de costos de acceso a la información, siempre en beneficio del solicitante, siempre y cuando ello no modifique o altere la respuesta otorgada en términos de la solicitud formulada. Asimismo, el artículo 169 indica que el pago por la generación de información solicitada será única y exclusivamente cuando la naturaleza de la misma sea diversa a la electrónica y que por su tamaño no pudiera ser adjuntada en los sistemas electrónicos. De lo anterior se entiende que independientemente de lo señalado por el sujeto obligado, este pudiera generar una versión pública de los registros de entrada y salida, así como los registros de bono de puntualidad para su entrega en formato electrónico, omitiendo así la generación de pagos a costa de la parte recurrente. Ahora bien, habrá que precisarse al sujeto obligado que en el caso de que efectivamente los documentos o información requerida por el particular contengan en una parte información considerada como pública y en otra aquella clasificada como confidencial, se deberá entregar una versión pública en formato electrónico de la misma, esto es dando acceso a la información, eliminando o omitiendo las partes o secciones clasificadas y de esta forma permitir el acceso a aquella considerada como pública. En caso contrario, habrá que proporcionarle la información en formato electrónico de manera íntegra, la documentación requerida tal como en sus archivos. Por otra parte, en cuanto a las diversas modalidades en las que puede ser entregada la información requerida, el artículo 120 de la Ley de la Materia establece que se podrán poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada, de tal suerte que con base en el principio de máxima publicidad, conforme a lo cual este órgano hará que rige su funcionamiento y considerando lo gravoso que representa para la hora recurrente poder acceder a la información derivado del importe que se le indicó por concepto de costo de reproducción, este órgano garante no advierte de los escritos que integran la litis señalamiento directo por parte del sujeto obligado, en el sentido de que la información en materia de solicitud contenga información clasificada como reservada o confidencial,
razón por la cual no se acredita obstáculo alguno para que el sujeto obligado permita la consulta de la información peticionada en la modalidad de consulta directa. No obstante, aún suponiendo, sin conceder, que la documentación peticionada efectivamente envuelva datos personales, atendiéndose a la ponderación de los valores en conflicto para determinar de manera cierta si la publicación de la supuesta información confidencial contenida en la documentación requerida pone en riesgo la protección de datos personales, resulta evidente que al permitir a la parte recurrente la consulta directa de la documentación que refiere a su solicitud, cuidando las reglas que para esta modalidad estatuye la ley, no vulnera la protección de datos personales inmersa en la misma. Por el contrario, mediante la difusión de esta se contribuye al logro de uno de los fines esenciales de la materia. Esto es transparentar la gestión pública y con ello una adecuada rendición de cuentas, de conformidad con el principio rector de máxima publicidad en que se descansa la norma suprema fundamental y la ley local de la materia. Por lo que respecta al contrato colectivo, condiciones generales. Por cuanto hace esta parte de la respuesta otorgada, debe precisarse en el sujeto obligado lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, el cual señala que el ejercicio del derecho a acceso a la información será gratuito y solo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega. En virtud de lo anterior y atendiendo lo establecido en el artículo 159 del reglamento de la ley, se debe privilegiar el acceso a la información en la modalidad de envío que hubieran sido elegidos por el solicitante. En este caso, la documentación no fue requerida en copia simple, certificada o cualquier otro tipo que pudiera generar costos de reproducción. Por lo tanto, el sujeto obligado debió generar una versión electrónica de la información solicitada, debiendo enviarla al particular sin costo alguno o ponerla a su disposición en un sitio de internet y comunicar a este los datos que le permitan acceder a la misma. En este sentido, se advierte el error en el que se encuentra el sujeto obligado al pretender generar un costo de reproducción por la información solicitada, máxime que la misma se refiere a información que éste debe de poner a disposición del público y mantener actualizada en su respectivo portal oficial de Internet, tal como lo señala la fracción 16ª del artículo 81 de la citada Ley de Transparencia. Por lo que el sentido de la resolución propuesto al Pleno de este órgano garante es modificar la respuesta del sujeto obligado para los siguientes efectos. Primero, que proporcione a la parte recurrente la información relativa al registro de entrada y salida, así como el registro de bono de puntualidad en cualquiera de las modalidades señaladas en el inciso A del considerando quinto de la presente resolución o en su defecto que le indique otra modalidad en la que, adoptando las medidas pertinentes en relación con el mayor a menor grado de protección que ameriten los datos personales, pueda accederse a dicha información. Y número 2, que entregue a la parte recurrente en formato electrónico los contratos colectivos o condiciones generales de trabajo requeridos en la solicitud referida. Es cuanto. Gracias, comisionado. Comisionados, si tienen comentarios, por favor de listarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz con tiempo máximo. Comisionado, no. ¿Algún comentario adicional? Pues en el caso de los asuntos que estamos revisando en el Poder Legislativo, es importante señalar que están respondiendo a los mismos términos en todos los asuntos. Están respondiendo en el sentido de irse directamente a la entrega de la información en fotocopia, cobrando los costos de reproducción, como si fuera esta la única alternativa que se tiene para dar respuesta a una solicitud de acceso. En este caso, es importante resaltar que al hablar, por ejemplo, de los registros de hora de entrada y salida de los servidores públicos del Poder Legislativo, en ningún momento argumenta que contenga datos personales, ni pone a la vista de este órgano garante alguna prueba en la cual se establece que forzosamente tiene que imprimir los documentos para generar incluso una versión pública. Por lo tanto, sabemos que hay otros asuntos que hemos estado resolviendo en sesiones anteriores y que seguramente seguiremos resolviendo en futuras ocasiones. Es importante que los sujetos obligados tengan la claridad de que la garantía del derecho a acceso a la información no puede estar condicionada a la comodidad de los sujetos obligados. Se debe creer en los principios del derecho a acceso a la información por parte de las unidades de transparencia y las personas que están encargadas de garantizar que este derecho se cumpla y entender que es nuestro trabajo y nuestra función buscar la manera en que sí se pueda
entregar información y que el ciudadano sí pueda acceder a la información pública y no irnos como primera alternativa el cobro por cargos de reproducción. Creo que esta práctica no debe ser una práctica que debería estar promoviendo en este caso el Poder Legislativo, y pues obviamente no es una práctica que en mi opinión el ciudadano debería estar concentrando. Es todo. Gracias, comisionado. Yo agregaría un comentario nada más de pasada, precisamente lo que hoy tuvimos una reunión con el área correspondiente del Poder Legislativo, hicimos ver con claridad la necesidad de que esto se atienda con más diligencia y que no busquen las salidas comunes para lo mismo. Bueno, pues que la ley hoy nos prevé ya, nos establece la posibilidad de imponer sanciones. Vamos a tener que recurrir en algunos casos a eso, en virtud de que pues, el derecho a y lo que es para hacerlo, nos quedó claro hoy en esta reunión. Creo que probablemente en las próximas resoluciones que se planteen, creo que vamos a ver un cambio de plazo. No viendo mayores comentarios, secretario ejecutivo, someta a votación el proyecto. Con gusto, presidente. Someta a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gustavo Sandoval, a favor. El estudio a favor. Francisco Ponce de El resultado de la votación con 3 votos a favor, presidente. Gracias, secretario. ¿Pueden pasar al siguiente punto del día? Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la presentación en su caso, discusión y o aprobación del dictamen de tablas de aplicabilidad de un total de 28 sujetos obligados respecto a las obligaciones de transparencia comunes establecidas en el artículo 81 y 82 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Gracias, secretario. Se concede el uso de la voz al coordinador de verificación y seguimiento para que responda este tema. Comisionados, buenas tardes. Solicito se considere el siguiente punto. Presentación, en su caso, discusión y aprobación del dictamen de tabla de aplicabilidad de un total de 28 sujetos obligados respecto a las obligaciones de transparencias comunes establecidas en el artículo 81-82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Para realizar lo anterior, me permito presentarles el siguiente informe. Considerando que con fundamento en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el decreto número 473 aprobado por la 21ª Legislatura Constitucional del Estado Libre Soberano de Baja California y el decreto número 474 aprobado por la 21ª Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, en la que se expide la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. En atención a lo señalado por el último párrafo del artículo 81 de la Ley de Transparencia, los sujetos obligados deben remitir a este instituto la relación de fracciones que les aplican con el objeto de que este verifique y apruebe las obligaciones de transparencia comunes que estarán a su cargo, las cuales integrarán en el documento conocido como tabla de aplicabilidad. Que la relación de fracciones aplicables y no aplicables que los sujetos obligados del Estado de California remitiendo a este instituto fue analizada considerando las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos y administrativos otorgan a los sujetos obligados, de modo que pudiera determinarse las obligaciones de transparencia comunes con las que deberán cumplir. Una vez expuesta la fundamentación en normatividad que se utilizó como base para este trabajo, de conformidad con lo señalado en el último párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y con lo dispuesto en los lineamientos técnicos generales, les informo que la coordinación a mi cargo realizó un análisis de las 28 tablas de aplicabilidad, destacando que este trabajo consistió en identificar qué información el sujeto obligado le aplica ya que la genera o posee y además verificar cuál no generará en ningún momento por no estar especificadas sus facultades, competencias y funciones otorgadas por los ordenamientos jurídicos locales. En las 28 tablas que se presentan el día de hoy, se refiere que para este dictamen se tomaron en consideración las mesas de trabajo y capacitaciones que se realizaron con los ayuntamientos y con las unidades municipales de acceso a la información de cada municipio. Además, que después de cada uno de esos trabajos, se dio seguimiento vía correo electrónica y telefónica con el personal de cada uno de los sujetos obligados. A continuación,
me permito presentarles el listado de los sujetos obligados a los cuales se le dictó su tabla de aplicabilidad. Del sector ayuntamientos, un total de 28 sujetos obligados. En primer término, Centro Social Cívico y Cultural Rivera de Ensenada, Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada, Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano de Ensenada, Fideicomiso para la Construcción y Administración del Proyecto La Bufadora de Ensenada, Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, Proturismo de Ensenada, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ensenada, Centro de Atención para Jóvenes en Riesgo Misión San Carlos de Mexicali, Comité de Desarrollo Agropecuario de Mexicali, Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, Desarrollo Social Municipal de Mexicali, Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario de Mexicali, Patronato DARE Mexicali, Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, el Sistema Municipal de Transporte de Mexicali, asimismo, el Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal de Tecate, Instituto de Promoción del Desarrollo Urbano de Tecate, Instituto Municipal de la Juventud de Tecate, Instituto Municipal de la de Tecate, Instituto Municipal del Deporte de Tecate, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tecate y el Sistema de Transporte Municipal de Tecate. Asimismo, el Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Tijuana, Fideicomiso Mi Crédito de Tijuana, Fideicomiso Promotora Municipal Tijuana, Instituto Municipal de Participación Ciudadana del Municipio de Tijuana, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana y el Sistema Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana. Independientemente de estos 28 sujetos obligados, de estos 28 dictámenes que se presentan el día de ahora, les informo que este organismo garante ya tiene publicado en nuestro portal las 100 tablas de aplicabilidad de obligación de transparencia comunes que han sido aprobadas previamente por parte de este pleno. Asimismo, le informo que independientemente de la publicación, se le remitió a los sujetos obligados vía correo electrónica y vía oficio este documento, ejercicio que se repetirá con los dictámenes subsecuentes. Por último, me permito manifestar que con estas 28 tablas se tendrían un total de 128 dictámenes debidamente aprobados por el Pleno, de un total de 152 sujetos obligados que se encuentran en el padrón, los cuales suponen un avance del 85% de las tablas, quedando un total de 24 tablas por dictaminar. Asimismo, informo que los sectores que ya cumplieron con la totalidad de sus tablas de aplicabilidad son Ayuntamiento Mexicali, Ayuntamiento Tijuana, Ayuntamiento Tecate, Ayuntamiento Rosarito, Ayuntamiento Ensenada, órganos autónomos, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Mientras aquellos que todavía se encuentran pendientes son dos sectores. En primer término, los partidos políticos, con un total de 2 dictámenes de los 10 que se tienen en el padrón, mientras que de los sindicatos se encuentra con un total de un faltante de 16 tablas de aplicabilidad. Agregando la atención brindada a este informe, queda a su consideración la presente información. Muchas gracias. Gracias, coordinador. ¿Comisionados tienen comentarios con respecto a estos dictámenes, esta presentación de dictámenes? Gracias. Digo que queda claro lo que llevamos. Me preocupa nada más de los 16 de los sindicatos. Los partidos políticos me queda claro que son sujetos obligados en las obligaciones que tienen específicas. En el caso de los sindicatos, se ha hecho una evaluación ahí para ver qué obligaciones tienen específicas. Generales. Si son sujetos obligados, ¿con qué obligación? Así es. No, propiamente el instituto no ha realizado, o mi coordinación no ha realizado estudios, sin embargo nos basamos en el criterio a nivel nacional que toma el INAI, el cual ya ha determinado cuáles obligaciones comunes en la mayoría de los casos le aplican los sindicatos. En ese caso es el ejemplo y la base que podríamos tomar para seguir el acuerdo que ellos tomaron, para el dictamen que ya realizaron a nivel federal. Gracias, señora comisionada. Entonces, digo, respecto a la respuesta, o sea, nosotros ya tenemos un dictamen que emite el INAI respecto a las obligaciones de los sindicatos de nivel federal. A nivel federal, efectivamente. Nosotros vamos a tomar como base esto para efecto de que si no responden, vamos a tener eso como sería, que podría decir como la base mínima de la primera evaluación, de la evaluación diagnóstica. Así es, efectivamente. Digo que también existe aquí la situación de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos creo que como ya lo había comentado usted, hay todavía una laguna ahí grande respecto a
sobre qué fondos son sujetos obligados o no, el tema de las cuotas no corresponden a recursos públicos, que derivan del salario de los servidores públicos. Entonces creo que la resistencia, o a lo mejor esta falta de atención por parte de los sindicatos va más en este sentido, en el sentido de que ellos no se identifican todavía como sujetos obligados. Probablemente valdría la pena tratar de buscar un acercamiento con ellos, una reunión con ellos, y que no perciban que el órgano lo que quiere es jalarlos y obligarlos a todos, sino que se debe llegar a un punto intermedio, porque tienen que transparentar, eso ya no, de ahí ya no nos vamos a salvar. Y creo que es una alternativa bastante viable el tener eso. Sin embargo, creo que es importante pues, que se notifique, que se haga de su conocimiento, que esa sería la base de la notificación de aquí. Y respecto a los partidos políticos, pues la verdad no sé qué es lo que están esperando. Eso. Gracias. Secretario. Si no hay mayores comentarios que agregar, secretario, por favor, someta a votación el presente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente, en los términos de los dictámenes aprobados en las sesiones anteriores, se adoptaría la modalidad de votación nominal. Fabio Sandoval, a favor. Él Díaz, a favor. Francisco Pozo de la Mora. Doy cuenta, señor presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por pasar al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos, es la presentación en su caso de discusión y aprobación de la propuesta de reforma del artículo 52 del reglamento para la sustanciación de los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, por el cual se le confiere a los comisionados ponentes la facultad de resolver la ampliación del plazo para cumplir con las resoluciones del Instituto. Gracias, secretario. Se nos concede el uso de la voz a la coordinadora de asuntos jurídicos para que exponga Muy buenas tardes, comisionados. Con las atribuciones que me son conferidas atento al artículo 103, fracción 13ª del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, la suscrita en mi carácter de coordinadora de asuntos jurídicos someto a su consideración el proyecto de propuesta de reforma al artículo 52 del Reglamento para la sustanciación de los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, por el cual se confiere a los comisionados ponentes la facultad de resolver la ampliación del plazo para cumplir con las resoluciones del Instituto en virtud de los siguientes considerandos. Primero, que el 7 de febrero de 2014 el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, que en fecha 4 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo primero transitorio. En dicha ley se establecen los principios y bases señaladas en el artículo constitucional de referencia. Asimismo, establece los procedimientos necesarios para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información. Tercero, que en fecha 22 de abril de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto número 473, aprobado por la 21ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, en el que fueron reformados los artículos 7º, 91, 93 y 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en materia de transparencia. Cuarto, que el apartado C del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California establece que la denominación del órgano garante en materia de transparencia será Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, y que dicha institución es un organismo constitucional, autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto,
y determinar su organización interna, responsable de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6 de la Constitución Federal, la Constitución local, así como por lo previsto en la Ley General, esta ley y demás disposiciones aplicables. Quinto, que en fecha 29 de abril de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto número 474, aprobado por la 21ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, en el que se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Sexto, que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, en su artículo primero, desarrolla lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 37 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el numeral séptimo, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, otorga a este instituto competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública. Séptimo, que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, en su numeral 27, fracción primera, 12ª y 27ª, señalan como atribución del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública la de interpretar dicha ley, expedir su reglamento interior y demás normas internas de funcionamiento y dictar las medidas necesarias para el mejor funcionamiento del instituto. Octava, que el reglamento interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que corresponde al Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecer los criterios de interpretación de la ley y las demás normas o lineamientos que de ella deriven. Novena, que el artículo 47 del Reglamento para la sustanciación de los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California establece como atribución del comisionado ponente proponer al Pleno los proyectos de resolución de los asuntos que les sean turnados para tal fin. Décima, que el artículo 52 del Reglamento para la sustanciación de los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California establece que, a petición del sujeto obligado, el Pleno podrá ampliar el plazo para el cumplimiento de las resoluciones en atención a las circunstancias especiales de cada caso, debidamente justificadas. Décima primera, que con el objeto de lograr mayor eficiencia en el cumplimiento de las resoluciones, así como garantizar la celeridad del procedimiento, se considera conveniente, a través de la presente reforma, establecer como facultad del comisionado ponente la de resolver sobre la procedencia de la ampliación en el plazo para el cumplimiento de las resoluciones del Instituto, dentro del término de 5 días siguientes que marca la ley a que el sujeto obligado la solicita, considerando las circunstancias especiales de cada caso, previa fundamentación y motivación. Lo anterior con la finalidad de no sujetar la concesión de la ampliación de plazo para el cumplimiento a una deliberación y votación sometida a pleno, lo que pudiese acarrear una extensión en los plazos de cumplimiento que frustre el interés del recurrente a que se colme su derecho de acceso a la información. En virtud de lo anterior, el texto del citado artículo quedaría de la siguiente manera. Artículo 52. A petición del sujeto obligado, el comisionado ponente podrá ampliar el plazo para el cumplimiento en atención a las circunstancias especiales de cada caso debidamente justificadas. Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, de conformidad con las atribuciones que me confiere el numeral 103, fracción 13ª del Reglamento Interior de este Instituto, someto a su consideración el proyecto de propuesta de reforma precitado. Gracias, coordinadora. ¿Algún comentario? No creo que es una decisión acertada para poder tener cumplimiento a los asuntos con mayor celeridad. Pues sí. Perdón, una pregunta. Es hasta 5, nada más presentar los días que contempla la reforma, ¿hasta 5 días o hasta 10 días? De hecho, el término no se está reformando, se cuida el mismo término que ya viene, solo es la facultad. Realmente, en cuanto al término, queda... Lo que ya contempla. Sí, porque de hecho es el término que nos marca la ley de transparencia, entonces no podemos modificar ese término. Gracias. Gracias, coordinadora. Por favor, secretario. Somete a votación nominal el proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. Solo estudié con Francisco Pozo, de favor.
Señor presidente, que el resultado de la votación son 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto. Con gusto, el siguiente punto del orden del día en asuntos específicos es la presentación en su caso, discusión y aprobación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 en sus vertientes financiero, presupuestal e indicadores de gestión. Se concede el uso de la voz a la coordinadora administradora Agilma Cermato para que ponga el punto 1. Buenas tardes, comisionados. En relación al inciso D de los asuntos específicos sobre la presentación, en su caso discusión y o aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016, se exponen los siguientes aspectos. Como número 1, financiero; 2, presupuestal; 3, indicadores de gestión. En relación al aspecto financiero, comprende los estados financieros correspondientes al cuarto trimestre que integran la cuenta pública 2016, los cuales fueron elaborados de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, siendo estos los siguientes: estado de actividades, estado de situación financiera, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujo de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos principalmente. Conforme a las nuevas disposiciones, también forma parte de ese informe de la cuenta pública los estados financieros de ley de disciplina financiera. Cabe mencionar que el estado de actividades muestra un resultado del ejercicio al cierre de 388.753 pesos. Y por otra parte, el estado de situación financiera suma en sus activos y pasivos un importe de 1.219.468 pesos. En cuanto al aspecto número 2, presupuestal, el avance presupuestal correspondiente al cierre del ejercicio fiscal que integra la cuenta pública 2016 se muestra en el estado analítico de ingresos y el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, un presupuesto autorizado para dicho ejercicio por un importe de 12 millones de pesos, el cual fue ejercido en un importe de 11.995.615.13 pesos, generando un remanente de economía de 390.085 pesos con 87 centavos. En cuanto al tercer punto de los indicadores de gestión, se presenta un promedio en los diversos indicadores de las unidades administrativas que conforman el instituto, un promedio de 99.018%. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Tiene algún comentario? No, No. Secretario, toma la votación. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo previamente expuesto. ¿Sabía que no va a favor? tal vez Así propuesto del Grupo. En cuenta que el resultado de la votación son 3 votos a favor, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día sería el asunto general incorporado en la sustanciación de la presente sesión. Otra vez llegó mi- Gracias. Ahí está. Que consiste en la autorización por parte de este pleno a favor del comisionado presidente a efecto de que acuda a la segunda sesión de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia los días 30 y, bueno, a los eventos, a ambos eventos, también a la jornada regional por la armonización legislativa en materia de protección de datos personales y protección de juegos obligados en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, los días 30 y 31 de marzo. Gracias, secretario. Someto a la aprobación del Pleno estas solicitudes de viaje. Por favor, someta a votación esta solicitud. No existiendo formalidad alguna que revista esta votación, sería votación económica. Los que están a favor, den cuenta que el resultado de la votación fueron 3 votos a favor.
Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del día. Gracias. Sí, con gusto. El siguiente punto del orden del día, no existiendo más asuntos generales a tratar, sería el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Adelante, secretario. De acuerdo, muchas gracias, miembros de este honorable Pleno. Me permito rendir el resumen de acuerdos que corresponde a esta, que fue la cuarta sesión ordinaria de marzo de este Pleno. Una vez agotado el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, fue declarada la instalación de la presente sesión y se aprobó el orden del día modificado con la inclusión del asunto general incorporado durante la misma. Asimismo, se aprobó el acta de la tercera sesión ordinaria de marzo de este Pleno y también se aprobaron todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que fueron debidamente expuestos por los tres comisionados respecto a sus ponencias. Y me permito señalar cuáles fueron. Fueron el REF 75-2016, interpuesto en contra del Procurador General de Justicia del Estado de la ponencia del comisionado Octavio Sandoval, el REF 92-2016, interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado, que correspondió al comisionado presidente, y el REF 97-2016, interpuesto en contra también del Poder Legislativo del Estado, que correspondió a la ponencia de la comisionada Estudillo. Fueron aprobados los dictámenes de las tablas de aplicabilidad en total de 28 sujetos obligados. Asimismo, se aprobó la modificación al reglamento o reforma al reglamento del artículo 52, me refiero al reglamento de sanción de los recursos de revisión interpuestos ante este instituto. También fue aprobado el cierre de la cuenta pública correspondiente a la ejercicio fiscal 2016 respecto a las cuestiones financieras, presupuestal e indicadores de gestión. Y por último, se autorizó la comisión por parte del comisionado presidente a asistir a los eventos señalados los días 30 y 31 de este mes. 3/4 miembros de este honorable Pleno respecto a los acuerdos tomados en la presente sesión. Gracias, secretario. Por favor, hágalo del conocimiento de las coordinaciones correspondientes para que se haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público en el portal de obligaciones de transparencia en este instituto. De acuerdo. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día, secretario. El siguiente punto del orden del día, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la apertura de la sesión. Gracias, secretario. Se establece fecha y hora para la próxima sesión el día 29 de marzo, si no hay inconveniente. No, Cambiamos porque el día 30. El 29 de marzo de 2017, y siendo las 13 horas 15 minutos del 23 de marzo de 2017, se clausura esta cuarta sesión ordinaria de marzo de 2017 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan y de quienes nos siguen viendo.